Cataluña va a adelantar sus elecciones al 27 de septiembre. El gobierno español confía que para entonces se hayan diluido las aspiraciones nacionalistas. Otra vez, Mariano. No hemos aprendido nada. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. I en aquest acord jo he pres la decisió de celebrar les eleccions catalanes, aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya, en una data que veureu que és prou simbòlica i prou emblemàtica, i que a mi us he de dir que em fa un goig especial. Concretament seran el 27 de setembre d'aquest any 2015. Y no le comunico a la doctora que viniera a atender pacientes infectados por ébola. Y bueno, y aceptamos que Tere no le dijo a su médico de cabecera que había estado en contacto con enfermos de ébola, porque lo que no queremos es perjudicar su imagen y su profesionalidad. No conviene decir que se va a hacer lo que es imposible, porque eso acaba generando muchas frustraciones y muchos problemas. Lo dice un presidente que llegó a la Moncloa prometiendo 3,5 millones de empleos y hoy tenemos 500,000 menos de personas trabajando. Se va a desvincular los tipos de terrorismo del concepto de organización para abordar esa figura conocida ya como la figura del lobo solitario. Se va a penalizar la financiación del terrorismo, aunque no se pertenezca a la organización. También se van a endurecer las penas por enaltecimiento del terrorismo, sobre todo en Internet. Este acuerdo es un acuerdo para defender las libertades de todos, dentro del marco del Estado de Derecho. Y en consecuencia yo animo a todas las fuerzas políticas a también incluirse en este acuerdo, entre las dos principales fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, porque juntos somos más fuertes y juntos, desde luego, combatiremos con mayor eficacia un terror y un fanatismo que intenta atentar contra las libertades de todos y acabar con nuestra convivencia y con nuestra concordia. Amigos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy es día 15 de enero de 2015 y tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos que analizar dónde han puesto el foco hoy los periódicos, las portadas, y comentar todo esto con el Focus Group. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. No estás solo. Bienvenido. La risa mata el miedo. La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego, la risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? ¿Podemos reírnos de Dios? El mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Y me convierto en su tumba. En fin, y antes de que comencemos con el análisis
de que escuchemos a Leo Bassi, que nos acompañará hoy, con el que hablaremos precisamente de eso, de la risa, de los monoteísmos, de el miedo que provoca la risa en según qué espacios, en según qué ámbitos, en la religión, en las grandes dictaduras. Bueno, antes de que hablemos de eso, me vais a permitir que abramos una página del cuaderno de Bitácora. Porque sabéis que ayer se anunció el adelanto electoral en Catalunya, lo anunció Artur Mas. I en aquest acord jo he pres la decisió de celebrar les eleccions catalanes, aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya, en una data que veureu que és prou simbòlica i prou emblemàtica, i que a mi us he de dir que em fa doncs, un goig especial. Concretament seran el 27 de setembre d'aquest any 2015. El 27 de septiembre será el día en el que se van a medir en las urnas, que se va a medir el futuro del plan soberanista. Ya habrán pasado las municipales en el resto del país y Cataluña adelanta sus elecciones a esta fecha. Y el gobierno español lo que está es confiando en que para entonces se hayan diluido las aspiraciones nacionalistas. Y decía al principio, otra vez Mariano, pero es que no hemos aprendido nada. ¿Es que vas a dejar de nuevo, otra vez, que suceda? ¿Vas a dejar que vaya incrementándose desde aquí a entonces? Junqueras de Esquerra Republicana dice, haremos unas elecciones para la independencia, dijo ayer. Y la campaña electoral, sabéis que comenzará en la Diada, con toda la repercusión y todo el volumen que eso significa. Bien, Convergencia y Unió, junto con Esquerra Republicana, van a ir en listas separadas, pero sí están negociando una hoja de ruta independentista. Y, de nuevo, Artur Mas va a centrar la actividad del Parlamento en la creación de estructuras de Estado. Y eso no cabe ninguna duda de que lo que va a suponer es por lo menos un desafío a la legalidad española y por lo tanto un nuevo foco de confrontación con el gobierno central, como dice hoy el periódico de Cataluña en su editorial. Y os podéis imaginar que esto tiene muchas lecturas y una de ellas es la política. Repito, el gobierno español confía que para entonces se hayan diluido las aspiraciones nacionalistas. Y entonces, ¿es que no está preocupado Mariano Rajoy? Y no exactamente, no está muy preocupado, porque hay una clave que además deja entrever el editorial del diario ABC. ¿De qué forma cree Rajoy que esto le podría beneficiar, este adelanto electoral? Dice el ABC, el nacionalismo logra colarse en la agenda que el gobierno de Rajoy había impuesto para su propia legislatura, y dice ABC que debería prepararse con esmero para ese final de legislatura. Pero añade, lo que no significa necesariamente que vaya a perjudicarle, porque una reactivación separatista cercana a las elecciones generales puede reforzar la posición de Rajoy siempre que la acción política del Ejecutivo Central, dice, ante el nacionalismo sea nítida. Es decir, que cuanta más tensión nacionalista haya, más beneficio, más rédito puede sacar Mariano Rajoy para las elecciones generales. Así que mientras aquí está todo el mundo pensando en cómo puede sacar partido de esto, la línea que separa Madrid de Barcelona cada vez está más lejos. Ale, que siga la fiesta. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Eres la resistencia. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Bueno, os decía que hoy vamos a hablar con Leo Bassi, el cómico, el humorista. Sabéis que Leo Bassi sufrió hace algunos años un intento de atentado en el Teatro Alfil, cuando estaba representando su obra La Revelación, una crítica a los monoteísmos. Bueno, aquello fue, lo recuerdo muy bien, porque yo estaba allí. Y cuando le colocaron aquel artefacto explosivo, me llamó Leo Bassi, que la policía se había puesto en contacto con él, porque lo colocaron antes de su función, justamente cuando estaba terminando la anterior, y era un artefacto con un cierto mecanismo de retardo. Y me llamó Leo Bassi, me dijo, me acaban de llamar del teatro, está la policía allí, parece ser que alguien ha colocado un artefacto incendiario en una de las zonas del teatro para que hiciera explosión durante mi representación. Y como yo estaba muy cerca, le dije, pues me voy contigo. De hecho, las imágenes que entonces emitieron todas las televisiones
fueron las que yo grabé, porque yo me subí con una pequeña cámara de televisión acompañando a Leo. Y entramos en el teatro, allí estaban los TEDx, estaba la policía tomando declaración, preguntando a la gente a ver quién había visto. Habían visto salir a alguien corriendo y de hecho fue por eso por lo que lograron encontrar el artefacto, porque alguien descubrió al tipo poniéndolo. Aquella investigación quedó en nada, nunca se descubrió quién era, nunca se debió investigar con demasiado interés tampoco. El teatro, por entonces, era una crítica muy fuerte al catolicismo, y no solamente a los monoteísmos en general, pero una crítica fuerte al catolicismo. Y Leo Bassi tuvo que sufrir, no solamente tuvo que llevar una escolta durante un tiempo, sino que tuvo que sufrir que le tirasen cócteles Molotov a la fachada del teatro, manifestaciones en la puerta del teatro, en la que gritaban, increpaban a la gente que entraba y salía. Fijaos, la comicidad. Bueno, hablaremos con Leo Bassi de todo esto y nos lo contará, pero antes me vais a, como siempre, que saludemos, me vais a dejar que saludemos a quienes componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, que se incorporan cada mañana en directo, otros se incorporan en diferido, y que nos sirven para tomar la temperatura al descontento social. Víctor Blanco, Javier Crae, The Gast, Patricia Garzón, Guillem Salazar, Ara Stop Tip, Monse Merino, Jab Balfri, Juan Cruz, Virginia Rodríguez, Enrique Quesada, Kake Rodríguez, Sonia Ballesteros, Rainer Bandler, en fin. Amigas y amigos, están escuchando ustedes La Cafetera. Si lo están haciendo, no están solos, son la resistencia. Radiocable.com. Bueno, si hay alguien con quien teníamos una deuda en este programa era con Leo Bassi. Leo Bassi, muy buenos días. Buenos días a ti. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo desde hace tiempo aquí en La Cafetera, pero es que además estos días nos hemos acordado tanto de ti, fundamentalmente porque por aquel episodio que viviste con tu obra de teatro cuando te colocaron un artefacto explosivo, Leo. Desde luego la intolerancia parece que no tiene un único padre, ¿no? Cuando las personas se miden por su fe y no por la razón, y cuando piensan que ellos y su Dios es la única manera de ver el mundo, es muy fácil encontrarse con una censura de estas personas. El problema es tener una fe tan fuerte que es excluyente de cualquier otro punto de vista. Y sí que yo lo he vivido esto en España, y no solo, en Portugal, incluso en Holanda, increíblemente, me censuraron mi espectáculo donde criticaba el cristianismo. Entonces, no es solo España donde esto acaba. Tú has vivido censuras, como dices, has vivido denuncias, incluso te han puesto, has vivido manifestaciones frente al teatro, gente que iba a rezar frente al teatro, pero el episodio del artefacto explosivo, que a mí me parece muy significativo, porque además aquella apenas se investigó, o por lo menos no quedó en nada, y tuviste... ¿Recuerdas aquel momento? ¿Recuerdas cómo fue aquello? Sí, perfectamente, y es que yo cada segundo de estos eventos me lo recuerdo. Era el 1 de marzo de 2006, y hay que decir, yo no he visto mucho del PP protestar por la libertad de expresión. Me he encontrado todo solo. Me recuerdo también que Telemadrid no ha sacado nada del asunto, pero ni mu. Me recuerdo que pero antes de la bomba nos han tirado cualquier molotov a la fachada, y entonces una situación crítico de amenazas y de agresiones, y de encontrarme muy solo. Sí, los compañeros del mundo del teatro me han apoyado, y menos mal, fue muy apoyado, pero a nivel institucional no fue muy defendido. Y esto, la verdad es que 2 meses también, teniendo haber pagado un escorte, yo he pagado de mi bolsillo a alguien para caminar conmigo por la calle. Entonces, y el miedo de la familia, de lo que podía pasar, todos los eventos estos de la última semana, y todo el debate sobre la libertad de expresión
ha resonado mucho en mí y me ha recordado estos momentos. Nos hemos acordado mucho porque además era una obra de teatro, lo digo por si alguien no lo sabe a estas alturas, que supongo que ya lo sabe todo el mundo, pero era una obra de teatro donde había críticas al catolicismo, pero no solamente, era a los monoteísmos, pero las agresiones vinieron precisamente desde el mundo radical católico, para que no haya dudas. En todo caso, Leo, respecto a Charlie Hebdo, ayer salió el primer número tras el atentado. ¿Has podido ver la portada, supongo? Sí, con el profeta llorando y pidiendo perdón. Pero yo creo que la primera opinión es que no podía ser menos, es decir, que era para recordar a los muertos, no hacer un paso atrás, entonces volver sobre el tema del profeta y entonces justo el otro lado, pero hay una cosa más fundamental por atrás y es de saber si esto es una crítica a la religión o si podía por ciertas personas ser visto también como racismo y una cosa anti-árabe o anti-berebere, visto que son los magrebíes principal componentes de los musulmanes en Francia y los Charlie Hebdo en ciertos aspectos han sido criticados por eso. ¿Eran críticas a la religión o era de una manera más sutil una crítica algo racista y no por casualidad se ve que la extrema derecha y ciertas personas islamófobas han reivindicado inmediatamente todas las portadas de Charlie Hebdo y entonces es difícil de saber lo que es legítimo y lo que ha sido y lo que puede ser más controvertido en la posición de Charlie Hebdo. No, es verdad, porque los islamófobos aprovechan, están utilizando para sus propios intereses toda esta polémica y también aquellos. Pero en todo caso, Leo, escuchándote, y yo recuerdo el libro que escribiste, que además en la introducción en el libro de la Revelación hacías una declaración sobre por qué preocupa tanto el humor a los radicales de diferentes religiones, pero no solamente religiones, ¿no? Y tenías una explicación, ¿no? El humor es el gran enemigo siempre de las dictaduras también. Sí, porque dictadura y de la misma manera el monoteísmo es una especie de dictadura de los dioses, porque en el politeísmo la gente lo tiene mucho más claro, que hay diferentes posiciones porque cada uno tiene sus dioses, pero en el monoteísmo es una especie de dictadura divina, porque hay un dios superior a los demás. Necesitan el miedo. El miedo es lo que hace que la gente acoge una idea, acepta el poder y cómo el poder está construido, y lo que hace la comisión es que inmediatamente te quita el miedo, porque si tú consigues reírte de una cosa significa que ya no tiene miedo de esta cosa, y eso es lo que junta el problema de blasfema en la religión o el problema de insulto a las dictaduras, es que el cómico quita el miedo al asunto y esto es el peligro para ellos. Leo, además, resulta enormemente preocupante la forma en la que se está aprovechando este atentado de nuevo en forma de doctrina del shock para recortar derechos civiles y libertad de expresión incluso. El cómico francés Dieudonné, que conozco personalmente, ha sido detenido por apología del terrorismo. Ha hecho un chiste en su Facebook, la verdad no muy conseguido, que no era muy divertido, pero bueno, era un chiste de humor negro, diciendo que en vez de "Yo soy Charlie" ha dicho el nombre del terrorista del supermercado Kasher. Y seguramente con voluntad para demostrar que él como negro se sentía más cerca del negro, del terrorista, que a lo mejor de las hipocresías de los poderosos. Bien, es un chiste que no era muy divertido y tal, pero se mantenía siempre como chiste, y bien, fue detenido. Y esto demuestra también que hay dos pesos y dos medidas. Leo Bassi, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada, Leo. Y gracias por tus preguntas, que son siempre acertadas. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muy buena suerte, Leo. Radiocable.com
intentó tomar un baño calmante con hojas de lima y se ahogó. También tenía un dedo ennegrecido. Los 3 muertos murieron a causa de un libro que mata o por el cual los hombres matan. Por tanto, os suplico que me concedáis acceso a la biblioteca. Fray Guillermo, vuestro orgullo os ciega. A causa de idolatrar la razón, os quedáis sin ver lo que es obvio para todo el mundo en esta abadía. La razón os nubla la fe. Es brutal esa frase, ¿eh? Es brutal. Bueno, decía, he querido esperar para entrevistar a Leo Bassi. He querido esperar porque, como es natural, todas esas imágenes vinieron a nuestra mente con los sucesos de París, pero no llamé antes a Leo porque no quería que nadie pudiera cuestionar nuestras intenciones. Luego, solo falta que se nos acuse de aprovechar el dolor de un atentado para introducir la crítica al catolicismo, ¿no? Que ya habría habido quien habría aprovechado, ¿no? Pero no, lo cierto es que el radicalismo yihadista es evidentemente muy preocupante, es peligroso, sin duda, muy numeroso, además se extiende, pero ojo, la radicalidad tiene muchos padres, y a Leo Bassi le pusieron una bomba en el teatro, y aquello pudo ser una verdadera desgracia, porque el teatro, la bomba, estaba preparada para explotar, para arder en la zona de telas y la zona de los decorados, cuando estaba preparada para explotar cuando el teatro estuviera lleno. Es decir, podría haber sido un auténtico drama. Aquello no se investigó, sí, tuvo una mínima repercusión, pero incluso estos días había un cierto pudor a hablar de aquello, ¿no? Bueno, no, sí, estas cosas a Leo Bassi. Quiero recordar, como recordé el otro día, que Breivik era un ultracatólico radical. Breivik, ¿os acordáis? En Noruega, Utoya, en la isla, que mató a 77 personas. Las cartas con ásporas de Anthrax que estuvieron enviando en Estados Unidos también tenían aquella procedencia. ¿Significa esto que es equiparable el terrorismo yihadista? Obviamente no. Pero ojo, cuidado, porque nadie convocó una manifestación para defender la libertad de expresión cuando atentaron contra el teatro de Leo Bassi. Y siempre hay 2 varas de medir. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Juan Cruz, Juan, creo que no has ido a ver los espectáculos, porque me ha encantado oír sus opiniones, pero los espectáculos, tiene dudas sobre los espectáculos de Leo Bassi. ¿Sabéis qué me pasó a mí? A mí me habían explicado, yo solamente conocía a Leo Bassi de verle en televisión, en el programa de pues no sé si, no era en el de Buenafuente, no recuerdo en qué, en el Pelícano, en uno de estos programas, ¿no? Y solamente le conocía de aquello, pero alguien, un amigo en el que confiaba, me dijo: Fernando, si tienes la oportunidad, ve a ver a Leo Bassi al teatro. Porque lo que hace en televisión no tiene nada que ver con lo que hace en el teatro. Y un día me sucedió una cosa de esas que no te suceden habitualmente. Iba con bastante tiempo y pasé por delante del teatro y vi que tenían programada la obra de Leo Bassi y pregunté en la taquilla, dije, perdón, ¿cuándo? Me dijo, empieza en 5 minutos y hay entradas si quieres. Y entonces dije, bueno, pues tengo una hora, voy a ver. Y me metí en el teatro. Esto no me pasa con mucha frecuencia, pero lo hice. Y era la obra La Revelación y fue una auténtica revelación. Leo Bassi, no recuerdo si fue bueno, el caso es que fue una auténtica revelación. Tanto que cuando terminó la obra me esperé y cuando salió me acerqué y le dije, mira Leo, yo soy un espectador simplemente pasado, soy periodista y la verdad es que me has dejado absolutamente atónito. Resulta que es que Leo Bassi además es doctor en filosofía y las obras de teatro tienen un enorme mensaje, están construidas en torno a todo un discurso filosófico. Y entonces hicimos bastante buena amistad a raíz de aquello y nos vemos con una cierta frecuencia y tenemos muy buena amistad. Por eso digo, luego me explicó, me dijo, mira, cuando yo
me pidieron que hiciera aquella colaboración en televisión. Sardá, Crónicas Marcianas, me recuerda a Celemín. Dice, cuando Sardá me pidió aquella colaboración, yo pensé que iba a ser una buena oportunidad para expresar en televisión estas mismas cosas, pero expresarlas en forma compactada, ¿no? Provocar hacer algún tipo de provocación con el ciudadano que le haga reflexionar. Pero para eso tenía muy pocos segundos. Y entonces, ¿cómo sintetizas eso en una sola imagen? De ahí que yo en televisión, por ejemplo, apareciera comiéndome una mierda. Y el objeto que tenía aquello era demostrarle a la gente que eran capaces de estar sentados frente al televisor, viendo mierda, sin protestar, sin reflexionar sobre aquello, ¿no? Dice, al final, ¿quién se está comiendo la mierda? Claro, dice, nunca conseguí que aquello que era el objeto de eso quedara comprensible. La gente interpretó que era un tipo tarado que salía allí y pegaba unos gritos. Dice, pero no era ese el objeto de tal. Dice, y eso se puede hacer en el teatro. Difícilmente se puede hacer en la televisión, en la televisión, ¿no? El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Bueno, luego está, efectivamente, sin duda, dice, da lo mismo lo que diga o haga en sus obras. Es que se tiene el derecho de expresar lo que quiera, libertad de expresión. Estaría bueno, ¿no? Por supuesto. Y en todo caso, en fin, la verdad es que es un privilegio hablar con Leo Bassi. Lo digo, supongo que habéis escuchado que no son las reflexiones de un cómico normal, ¿no? Tiene una enorme profundidad. Yo me siento muy privilegiado y si lo está escuchando me alegrará que lo oiga si sigue escuchando el programa. Me siento muy privilegiado de tenerle como amigo, de conocerle. De hecho, tuve la oportunidad no sé si debo contar esto, Leo, pero lo voy a contar. Me invitó a su casa una vez, en Mallorca, en el centro de la isla. Tiene una casita pequeñita, de campo, con un pajar de estos que se abren y que dan las ventanas a las copitas de los árboles frutales. Y Leo Bassi, además, tiene una profunda vocación artística. Está construyendo, ¿sabéis cómo es el Parque Güell? Que son esculturas y figuras hechas con pequeños fragmentos de baldosín, pequeños fragmentos de ladrillito. Pues él, en un huerto, pero en pleno campo, está haciendo creaciones de ese tipo. Y entonces tiene un montón de figuras, un montón de pequeñas barandillas, de pequeños... por ejemplo, tiene un hoyo por el que bajas en unas escaleritas, y entonces es un hoyo redondo con unos bancos donde te sientas a pensar, con una pequeña fogata en el centro, a ver las estrellas allí, ¿no? Y todo esto en el centro del campo, en pleno centro de Mallorca, allí donde se recluye Leo Bassi, ¿no? En fin, maravilloso. Bueno, os decía, dice... Juan Cruz dice, tendrás razón, Fernando, dice, me has leído el pensamiento, dice, las obras son interesantes. Rainer Bandler dice, es un payaso con mucho sentido común, con un sentido común radical. Y, en fin, dice, cuando conoces a Leo Bassi solo puedes admirarle, dice Celemín. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos. Como podéis imaginar, hoy el epicentro de la información está relacionado con ese adelanto electoral en Cataluña que comentábamos antes. Dice, Mas retoma la causa soberanista y adelanta elecciones a septiembre, dice el periódico El País. Y también Francia refuerza las operaciones militares contra la yihad. La rama yemení de Al-Qaeda reconoce la autoría de la matanza en Charlie Hebdo.
Esa es la portada del periódico El País. El ABC. Mas arrastra Cataluña a otro fracaso. Interpreta el ABC. Dice, cede ante Esquerra Republicana y adelanta los comicios al 27 de septiembre para tapar su incapacidad. Joder, esto en un titular, esto es muy hardcore. Dice, da un paso más en el viaje a ninguna parte del desafío soberanista. Se arriesga un cisma con Unió al desoír su demanda de agotar la legislatura. Y también le mete un viaje a Andalucía. Dice, Andalucía no justifica ni la cuarta parte de los fondos recibidos para crear empleo, dice el ABC. Queridos amigos, ha comenzado la campaña electoral. Now I'm trying to remember. Dice el periódico El Mundo, Mas pacta con Esquerra Republicana elecciones en otoño para evitar su caída. Se celebrarán el 27 de septiembre y la campaña empezará con la diada. Concurrirán en listas separadas con el objetivo común de la independencia y harán coaliciones tras las municipales. Y también el Supremo investigará si Juan Carlos I tuvo una hija con una belga. Por cierto que el diario.es lleva ese tema y lleva la entrevista a Ingrid Sartiau, que es la mujer, dice, tras la admisión a trámite de su demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos, solo me interesa el reconocimiento, dice la presunta hija del ex rey Juan Carlos. Y también el diario.es, el Partido Popular pretende convertir los scratches más graves en delito de terrorismo, dice el diario.es. Y las informaciones que os contaba ayer que empezaban a apuntar en Infolibre sobre los intereses de la farmacéutica Sovaldi, sabéis, la que fabrica el fármaco de la hepatitis C, el carísimo fármaco de la hepatitis C. Dice, la farmacéutica del Sovaldi hace negocio comprando laboratorios con fármacos en fase avanzada de investigación. Gilead ha invertido desde 2006 más de 16.000 millones de dólares en adquirir 8 laboratorios que estaban ultimando investigaciones de medicamentos contra la hepatitis o el cáncer. Por eso, luego valen lo que valen. Es pura especulación con la salud de los ciudadanos. Es una cosa increíble la forma en la que hemos asumido que esto es normal y que forma parte del mercado. La Vanguardia, Mas adelanta elecciones y recupera la unidad con Esquerra Republicana. La fecha, el presidente impone su calendario a Junqueras y fija los comicios del año justo después del decreto para el 9N. Y una información que tiene La Vanguardia, dice, el yihadista que atacó el súper de París pasó el fin de año en Madrid. La policía rastrea los movimientos de Coulibaly en la capital entre el 30 de diciembre y el 2 de enero. Y mientras tanto, la doctrina del shock se sigue aplicando. Hollande envía un portaaviones al Golfo Pérsico, dice también la Vanguardia. Y el periódico de Cataluña, que como hoy toda la información está centrada allí en Cataluña, el periódico de Cataluña, también os lo acerco, un acuerdo in extremis salva los presupuestos. Este es el verdadero objeto de toda esta negociación. Dice, todo o nada, 27S, Mas y Junqueras se juegan en las urnas el futuro del plan soberanista. It's not easy to fall in love. Bueno, y así llegamos hasta el final de este espacio. Dice Rainer Bandler, dice, ¿un hijo, nuestro rey? No, nunca. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Y Enrique Quesada dice, quieren convertir en terrorismo todos los delitos menos los de corrupción, que quedarán en falta administrativa. En fin, así está la temperatura, el termómetro social de nuestro Focus Group. Esto es lo que se opina, lo que opinan en internet. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Jab Balfri, Rainer Bandler, Celemín, Enrique Quesada, Javier Crae, De Cast, Virginia Rodríguez, Juan Cruz, Caque, Maese Ciprés. En fin, gracias a todos por la compañía. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Mañana más. Adiós. Hasta mañana. Se o que se ha dicho es realmente interessante,
Entonces que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. And a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. We were taken to Tu the colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. and we saw the world with different eyes, and we sang, oh.